la casa del Señor para poder darle el culto. Y oro para que este día sea un día glorioso donde podamos recibir realmente esa palabra que Dios tiene preparada para nuestras vidas, y que esta palabra realmente se pueda grabar en nuestras vidas, se pueda enraizar y se naturalice en nuestras vidas, hasta el punto que podamos ver el cumplimiento de la palabra en nuestras vidas. Amén. Amén. Así que bendice a tu hermano que está a tu lado, dile que Dios te dé una doble gracia el día de hoy. Nuestro querido hermano Arthur ha leído en 1 Samuel capítulo 7, del 1 al 14, y es acerca del movimiento de Mizpa. El movimiento de Mizpa tiene un gran significado. ¿Por qué razón? Porque es un movimiento donde se hizo realmente un verdadero arrepentimiento. Se hizo un gran movimiento donde todas las personas o todo el pueblo de Israel volvieron de todo corazón a Jehová. Y yo oro para que el día de hoy todos nosotros y los hermanos que también están a través de las redes sociales, todos volvamos de todo corazón a Jehová nuestro Dios, de todo corazón, y que todas las obras de la oscuridad sean quebrantadas en nuestras vidas. Si nosotros vemos el día de hoy, o si vemos nosotros en esta época, muchas personas están sujetas al destino y son incapaces de salir de este destino. Si nosotros vemos, el destino determina muchas cosas en nuestras vidas, y si nosotros no salimos de esta corriente del destino, estaremos en constantes sufrimientos, estaremos en constantes desastres. Es lo que habla en Efesios capítulo 2, del 1 al 2. Siguiendo la corriente de este mundo es estar atrapados en el destino. En una ocasión, el Señor Jesucristo estaba caminando mientras hacía su ministerio terrenal, y vieron un hombre que estaba ciego de nacimiento. Recuerdan ustedes en Juan capítulo 9. Y sus discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo: ¿quién pecó para que éste nazca ciego? ¿Él o sus padres? Y el Señor Jesucristo dijo una palabra muy importante. Él dijo: no es que sus padres hayan pecado, ni tampoco es que éste haya pecado, sino esto aconteció para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de esta persona. Amén. Amén. Es cambiar realmente nuestros pensamientos. No es decir, ¿por qué razón viene esto? No, esta cosa o este problema, este hecho ha acontecido ¿para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida ahora mismo. Es lo que Dios mismo está hablando. Es ese camino o es ese itinerario donde Dios realmente está obrando, y Cristo estaba por este camino, Cristo estaba realmente por este itinerario. Y yo los bendigo nuevamente para que todos juntos estemos dentro de este itinerario, dentro de este pacto, dentro de este camino, realmente donde todas las obras de Dios se cumplen absolutamente. Y antes de entrar al desarrollo, tenemos que ver algo muy importante en la introducción. ¿Qué es lo que tenemos que ver muchas veces nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Muchas veces, cuando vienen problemas, ¿qué es lo que sucede normalmente? Hablando de una manera general, cuando vienen conflictos, cuando vienen situaciones a nuestras vidas, muchos se desaniman y se desalientan. Pero no debería ser tal cual la cosa. No deberíamos desanimarnos, ni tampoco deberíamos de desalentarnos. ¿Por qué razón? Porque Dios está juntamente con nosotros con todo el poder del trono celestial. ¿Qué pasa cuando nosotros somos engañados por las circunstancias o por el ambiente? ¿Qué es lo que sucede? Ahí muchas veces cometemos decisiones equivocadas, y los problemas aumentan cada día más cuando estamos desanimados, cuando estamos desalentados, cuando muchas veces decimos la puerta se ha cerrado, cuando no sabemos realmente qué camino seguir. Es ahí donde muchas veces cometemos errores como tomar decisiones de acuerdo a nuestras propias necesidades. Pero, ¿qué es lo que dijo Cristo? Cristo dijo: por nada estemos preocupados. Basta a cada día su propio afán. Basta a cada día su propio problema. Sino solamente reciban la respuesta del reino de los cielos. Que el reino de Dios realmente sea nuestro respaldo. Que el reino de Dios sea nuestra respuesta el día de hoy. Por eso, algo muy importante que nosotros tenemos como hijos de Dios, tenemos ese respaldo del trono celestial.
el trono de la gracia está ahora mismo juntamente con nosotros. Eso realmente es nuestro respaldo. Eso es lo que pudo ver Isaías, por ejemplo. Isaías en capítulo 6, cuando él dijo, cuando había visto realmente al Dios Todopoderoso sentado ¿dónde? Sentado en su trono. Y no estaba sentado de cualquier manera en su trono, sino que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros con todo esto? ¿Qué podemos decir? Que realmente, en el contexto de la palabra de Dios, que realmente los filisteos no eran el problema en sí. No es Egipto el problema. El problema es que tenemos que volver a Jehová de todo nuestro corazón. Tenemos que deshacernos de todos nuestros criterios. Tenemos que deshacernos de todo lo que nosotros consideramos que es importante. Tenemos que deshacernos de todos los Baales. Tenemos que deshacernos de todo Astarot. Tenemos que deshacernos realmente de toda incredulidad y volver a Jehová de todo corazón. Porque el problema no era salir de Egipto. El problema era salir de la oscuridad que estaba gobernando Egipto. El problema no era el filisteo. El problema es hacer una batalla espiritual contra las fuerzas de la oscuridad que estaban atacando a los filisteos. Es ver el problema de una manera correcta. Si nosotros vemos qué realmente significa Mizpa, ¿sabe lo que significa Mizpa? Mizpa significa la torre. Mizpa significa la torre. Entonces lo que estaba diciendo Samuel, vayan todos y reúnanse en Mizpa. Es decir, hay que cambiar esas torres incorrectas que Satanás ha levantado durante tanto tiempo en nuestras vidas y levantar la torre de Dios en nuestras vidas. Es deshacernos de todos los problemas que Satanás realmente ha introducido durante tanto tiempo en nuestras vidas. Son 12 problemas en los cuales Satanás está atormentando hoy en día al ser humano. 12 problemas en los cuales Satanás ha levantado durante tanto tiempo en nuestras vidas, y hoy es el día que nosotros tenemos que derribar esas fortalezas, esas torres que Satanás ha levantado en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas 12 torres, pastor? Lo primero, Génesis capítulo 3. Satanás hizo que el hombre desobedezca a Dios y se centre en sí mismo, el egocentrismo. Génesis capítulo 3 es el inicio de todos los problemas del ser humano, porque es ahí donde el hombre desobedeció a Dios. Y cuando el hombre se desobedece a Dios, ¿qué es lo que ocurrió espiritualmente? El hombre se separó de Dios. A partir de ese momento, el hombre vive en este mundo sin fe, sin Dios y sin esperanza. Está bajo el poder de Satanás, bajo el poder de la oscuridad. Por eso se centran muchas veces en el materialismo, en el egocentrismo. Se centran en sí mismos, lo que habla Génesis capítulo 6, siguiendo lo material, siguiendo lo físico. Génesis capítulo 11, ven únicamente el éxito. No tienen reparos por querer tener éxito. No importa si hieren al prójimo, no importa si lastiman a sus familiares, con tal que ellos tengan el éxito, eso basta. Entonces, son problemas espirituales que están afectando a la sociedad. Siguen la corriente de este mundo a través de la chamanería, a través de los ídolos, a través de la adivinación. Están buscando su suerte, están buscando la respuesta a su futuro. Satanás lo tiene oprimidos a través de los lazos, a través de trampas, a través de ataduras, lo tiene conquistado. Y el ser humano dice, ¿por qué me vienen problemas a mí? Lo que sucede hoy en día, la pregunta del millón, ¿no? La pregunta clave que todo el mundo o mayormente muchas personas se preguntan, ¿por qué es que no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué muchas veces vienen problemas a mi vida sin razón aparente? ¿Por qué en mi familia vienen problemas, desastres? ¿Por qué razón? Ignoramos realmente lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 5. Ignoramos esta realidad. ¿Qué estamos ignorando? Que Satanás ha levantado fortalezas. Satanás ha levantado esas torres de incredulidad, torres de esas torres que nos hacen creer contra el conocimiento de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, del 4 al 5, nos dice que nuestras armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Miren, lo que Dios nos ha dado a nosotros son
Es un poder eterno. Es un poder que hace que toda la fuerza de la oscuridad sean quebrantados. Porque nuestras armas y nuestras milicias no son carnales. Así que, hermanos, no estemos haciendo la batalla espiritual con nuestras fuerzas. No estemos haciendo la batalla espiritual con nuestras propias perspectivas. No estemos haciendo la batalla espiritual con nuestro propio entendimiento. No hagamos eso. ¿Saben por qué? Porque nos vamos a frustrar. Nuestras armas y nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo tenemos que hacer la batalla espiritual? Con el poder que Dios nos ha dado. Y es el poder del trono celestial. Es el poder del Dios trino, del Dios único, del Dios vivo y verdadero. Con ese poder tenemos que hacer la batalla espiritual. Con ese poder tenemos que hacer la lucha espiritual, con el poder que Dios nos ha dado. Cristo lo dijo en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, que Satanás viene a habitar en aquella casa. Y mientras nosotros no atemos al hombre fuerte y expulsar a ese hombre fuerte de nuestra casa, nada será posible. Por eso, ¿cómo tenemos que atar al hombre fuerte? ¿De qué manera tenemos que atar al hombre fuerte que está controlando nuestra casa, que está controlando nuestro hogar? ¿Cómo tenemos que atar al hombre fuerte? En oración, tomando el poder que Dios nos ha dado. Yo lo bendigo para que el día de hoy, el hombre fuerte que está atacando nuestras vidas, que ataca a nuestra familia, que ataca a nuestra autoridad, lo atamos en el nombre de Jesucristo y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una batalla espiritual contra fuerzas de maldad. Por eso, el día de hoy encierra un mensaje muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer rápidamente? Derribar esas torres que Satanás ha levantado y levantar la torre de Jehová del Dios Trino. Es prácticamente lo que Samuel está diciendo. Hay que volver a Jehová de todo nuestro corazón. Hay que volver a Jehová de todo nuestro entendimiento y reunámonos nosotros en Mizpa, que es la torre. Por eso, en mi primer punto en el desarrollo, ¿cómo tenemos que solucionar los problemas espirituales? ¿Cómo nosotros tenemos que solucionar ese problema que constantemente viene y ataca mi vida? ¿Cómo vamos a solucionar ese problema espiritual que constantemente está atacando a nuestra posteridad? ¿Cómo vamos a resolver ese problema espiritual que constantemente está atacando realmente mis finanzas, está atacando mi salud? ¿Cómo lo vamos a hacer? El primer punto, tenemos que cambiar la torre. Tenemos que levantar realmente la torre de Jehová y restaurar la torre original, el pacto original, la simiente de la mujer, que solo Cristo sea suficiente para nuestras vidas. Miren, el día de ayer ha sucedido un hecho a nivel nacional en nuestro país, a nivel mundial, por decirlo así. No sé si ustedes se han percatado las noticias. Es el movimiento de la comunidad LGBTI, ¿no? Eso realmente ha sucedido a nivel mundial. Y nosotros no estamos para cuestionar, nosotros no estamos para criticar. Nosotros, ¿cómo tenemos que ver a estas personas? ¿De qué manera tenemos que verlo? Tenemos que verlo con ojos de amor. Tenemos que verlo con compasión. Porque Cristo, cuando miró a la multitud que estaban como ovejas sin pastor, Él tuvo compasión, no lo criticó a la multitud. No comenzó a cuestionar a la multitud, sino dijo, oren para que Dios o para que el Señor envíe obreros a su mies. Hay que orar. Porque ¿dónde empieza? Miren, hermanos, ¿dónde empieza la primera distorsión de género? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza realmente la primera disforia de género? ¿Dónde empieza eso? Empieza en Génesis 3. Y si lo vemos un poquito más detallado, empieza en la eternidad, donde Satanás quiso ser lo que no era. ¿Qué quiso ser Satanás? ¿Qué quiso ser? Quiso ser Dios. Y esa misma intención le transmitió al hombre. No vas a morir, sino serás como Dios. La primera distorsión de género. Quiso hacer que el hombre sea lo que no era. Es la primera ideología de género. Ahí ocurre todo. Y eso vino pues un trasfondo espiritual muy grave que el día de hoy tantos jóvenes y niños y adultos están siguiendo una corriente, lo que se conoce hoy en día pues este movimiento.
Alguien dijo por ahí que la última rebelión del hombre en esta época será la ideología de género. Y nosotros estamos llamados para orar por ellos, porque si nos vemos nosotros espiritualmente, ellos tienen un vacío en el corazón. Ellos necesitan la paz, ellos necesitan realmente felicidad. Miren, tengo una compañera en la universidad que fue allá en ese movimiento y fue juntamente con un grupo de amigos, de hermanos, y comenzaron a hacer evangelismo. Y llevaron sus pancartas, y decían: Dios te ama, Dios quiere darte la paz. Pero una frase que me conmovió mucho, dijo, en la frase decía: ven, te regalo un abrazo. El abrazo es gratuito, ven, un abrazo gratis. Y se veía en el video que las personas venían y cada vez que alguien los abrazaba, ¿cuáles creen ustedes que era la reacción de estas personas que estaban en este movimiento? Mar de lágrimas, hermanos, mar de lágrimas. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas están siendo cuestionadas, pero no vemos más allá lo espiritual. Estas personas espiritualmente tienen un vacío y están vagando en un vacío espiritual. Satanás la atormenta, porque no es felicidad lo que está ofreciendo el mundo. Por eso nosotros como Iglesia de Cristo estamos llamados para reflejar la luz de Cristo en este momento, en este tiempo. Hay que derribar esas torres que Satanás ha levantado en este tiempo. Ojo, no estoy diciendo hay que aceptar el pecado, no estoy diciendo eso. Lo cierto es que Dios no hace excepción de personas, ¿no? Dios no hace excepción de personas. Hay que ver a estas personas que realmente son creación de Dios, y Dios tiene también un plan con estas personas. Hay que ver de esa manera. Amén. Por eso hay que derribar todas esas torres que Satanás ha levantado y restaurar realmente ese pacto original que es la simiente de la mujer. Acompáñame en 1 Samuel capítulo 7, lo que hemos leído, y miremos lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 8 y 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. ¿Cuál es la clave acá? El cordero de leche. El cordero que simboliza, que representa, que tipifica Cristo, la simiente, la mujer. No dejes de clamar a Jehová por nosotros, para que los filisteos no vengan y nos ataquen. Rápidamente Samuel dijo: hay que presentar un sacrificio. El cordero de leche simboliza a Cristo. Tenemos que cambiar rápidamente esa torre y establecer realmente que Cristo sea mi cordero, porque Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, soluciona el pecado original. Solo Cristo es suficiente para nosotros. El movimiento de Mizpa realmente es cambiar las torres incorrectas y establecer la torre correcta de Jehová nuestro Dios. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Hacia él corre el justo y será levantado. Amén. No vayamos a cualquier lugar, no vayamos a cualquier persona, vayamos a aquel que tiene la potestad del cielo y de la tierra. Vayamos a aquel que nos puede dar la verdadera paz. Vayamos a aquel que nos puede dar la verdadera felicidad. Pero sobre todo, vayamos a aquel que puede darnos la verdadera restauración espiritual. Solo Cristo. Amén. Solo el Reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso es todo. Eso es lo que sucedió en el movimiento de Mizpa. Eso es realmente lo que está pasando el día de hoy. Por eso sale una palabra muy importante también el día de hoy. Por eso yo los bendigo para que no seamos engañados, sino que entremos de todo nuestro corazón al arca del pacto. Génesis capítulo 6, versículo 14, cuando Dios le dice a Noé, hazte un arca. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos la maldad de las personas siempre era de continuo mal. Los pensamientos y las intenciones de las personas, de los corazones, siempre estaban inclinados hacia lo malo, totalmente hacia lo malo. En esa situación,
Dice la palabra del Señor que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Yo pregunto, hermanos, ¿la época de Noé será diferente de esta época? ¿Qué piensan ustedes? No, es tal cual. Es tal cual. El problema espiritual es tal cual. Y yo considero personalmente que nuestros problemas, que los problemas en este tiempo han aumentado todavía. ¿Por qué? Por las redes sociales. Ha aumentado más. Por eso, aunque los tiempos cambian, aunque la modernidad avanza, aunque los problemas espirituales avanzan, hay un problema que está aumentando cada día, pero también hay una respuesta absoluta que no cambia, que no varía, que es perfecta, que es perpetua y que es absoluta. Y esta respuesta es solo Cristo, la simiente de la mujer. Amén. Amén. Hagamos realmente ese movimiento de Mizpa, hagamos ese movimiento del arca y entremos de todo corazón al arca que representa a Cristo. Y todos aquellos que entraron al arca fueron salvos del diluvio. Fueron salvos del diluvio. Por eso, en el versículo 12, miren, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y la puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. No significa que ya Jehová hasta ahí terminó de ayudarles, no. Ebenezer es el camino donde Jehová nos está ayudando con mano fuerte, con mano poderosa. Hasta aquí nos ayudó Jehová y nos seguirá ayudando. ¿Por qué? Porque estamos dentro del camino del pacto. Estamos dentro de ese camino donde se cumple realmente la palabra absoluta de nuestro Dios Trino. Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Señales de guía en nuestras vidas. Levantemos esa señal en nuestros lugares. Levantemos realmente esas señales donde se da el cumplimiento del pacto en nuestras vidas. Cada vez que ustedes tengan respuesta de Dios, cada vez que ustedes tengan respuesta a sus oraciones, proclamen, hasta aquí me ha ayudado Jehová y me seguirá ayudando porque Jehová no descansa. Amén. Jehová no duerme. Jehová es un Dios que está en la eternidad, por la eternidad y hasta la eternidad. Dios no cambia, nuestro Dios no cambia. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Una señal del pacto. Amén. Una señal del pacto. Luego, lo que sucedió realmente con el sacrificio que levantó Samuel, puso fin a todos los problemas. Y durante todo el tiempo que vivió Samuel, dice la palabra del Señor que Israel gozaba de una paz perpetua, una paz realmente que no había antes ni después. Solamente vivió, o esta paz que Israel disfrutó fue en los tiempos que vio Samuel. Y esa misma paz Dios ha prometido para todos nosotros. Amén. Esa misma paz Dios ha prometido para nuestra siguiente posteridad. Cristo lo dijo una oportunidad. Mi paz os dejo, mi paz os lo doy. Yo no la doy como el mundo la da. Ahora, ¿por qué Él nos da su paz? Porque Él es príncipe de paz. Él es príncipe de paz. Vayamos a aquel que nos puede dar su paz. Estamos muchas veces cansados y cargados de tantas cosas. Descansemos en los brazos de nuestro príncipe de paz. Amén. Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Por eso el segundo punto es, estamos en ese camino de cumplimiento del pacto, el camino de Ebenezer. Hay que potenciar ese poder que Dios nos ha dado y quebrantemos toda fuerza de la oscuridad. Quebrantemos realmente todo ese poder que está atacando nuestras vidas. Porque lo que Dios nos ha dado realmente es un poder que cambia no solamente nuestra familia, que no solamente soluciona el problema de la sociedad, que no solamente cambia el destino de la familia, sino que cambia toda una época, cambia toda una generación. Por eso, una oración de una madre con el pacto de Dios lo cambia todo. Una oración que pueda hacer una madre con el pacto de Cristo no solamente cambia su linaje familiar, cambia realmente toda una generación. Ejemplo, miren ustedes a Jocabed, la madre de Moisés.
Solamente la madre de Moisés tomó una determinación, solamente hizo una sola cosa. Puso a su hijo en una canastilla de junco. Y la puso, la calafateó por dentro y por fuera, y la puso a las orillas del río. Soberanamente, esa canastilla de junco, ¿a dónde llegó a parar? Al palacio. Y la hija de Faraón vio que era un niño hebreo. ¿A quién mandó a llamar? A una mujer hebrea, a la madre de Moisés. ¿Y ustedes qué creen que estaba haciendo la madre mientras amamantaba a su hijo Moisés? ¿Le hablaba de cualquier cosa? No, estoy seguro que le hablaba del pacto. Por eso es que Moisés escribe los 5 libros del Pentateuco, ¿no? ¿Y cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el secreto de Moisés? El sacrificio de la sangre, la simiente de la mujer, el sacrificio de la Pascua, el sacrificio de la sangre que quita el pecado del mundo. Eso realmente era su raíz de Moisés. ¿Y de dónde la aprendió? Estoy seguro que la aprendió de su madre Jocabed. Ana. Una oración de Ana, de una madre, cambió toda una época. ¿Qué es lo que pudo ver Ana? Ana vio realmente que por aquellos días escaseaba la palabra de Dios. Y mientras vio eso, se percató realmente que lo que hacía falta en el campo. Ya no oraba con vergüenza, ya no oraba con amargura en el corazón, ya no oraba porque Penina la atormentaba, no, sino que cambió rápidamente su oración y le dijo a Dios: Señor, si tú te apedreares de esta tu sierva y le dieras un hijo, le pondré a tu servicio, lo llevaré al templo, al tabernáculo, y no pasará navaja por su cabeza, será un nazareo. ¿Y quién nació? Samuel. Y en los tiempos de Samuel fue un tiempo muy glorioso, porque Samuel no solamente disfrutaba de la gracia de Dios, sino que ninguna de las palabras de Samuel caían a tierra. ¿Y eso qué es? Que Dios respondía a sus oraciones. Así también yo los bendigo para que ninguna de sus palabras caigan a tierra, sino que cada una de ellas sean respondidas en el nombre de Jesucristo, porque Amén. Es lo que nos ha dado. Amén. Oren y verán. Juan capítulo 14, versículo 4. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, todo lo será hecho. Por eso que las palabras que nosotros podamos hacer ante Dios, Dios responde en nuestras vidas. Y no solamente responde, sino que Él nos protege con todo el poder del trono celestial. Miremos el versículo 10. ¿Qué dice? Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Jehová sabía que el pueblo de Israel no tenía las armas suficientes para vencer a los filisteos, lo sabía. Por eso Dios mismo peleó por su pueblo. Dios mismo tronó con gran estruendo hasta el punto que los filisteos fueron atemorizados e huyeron. Ahora, miren el versículo 14. El versículo 14 dice algo sorprendente, ¿eh? No solamente Dios nos defiende, nos protege, sino que Dios restaura todas las cosas. El versículo 14. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio en manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Hay que volvernos a Jehová de todo corazón. Y Jehová peleará la batalla por nosotros. Jehová realmente restaurará todas las cosas por nosotros. Solamente hay que levantar esa torre que Jehová ha preparado para nosotros. Hay que levantar realmente y testificar que Jesús es nuestro Cristo. Y aquí el tercer punto: el futuro está garantizado. El futuro realmente está prometido. El movimiento de Mizpa realmente es un movimiento que levanta a la siguiente posteridad, a la siguiente generación. ¿Y a quién levantó Samuel? Levantó al rey David como príncipe del pueblo de Israel. Por eso, lo que David aprendió también de Samuel es algo sorprendente, porque no solamente fue ungido como rey, sino que el rey David tuvo dos cosas en su corazón:
¿Qué tuvo en su corazón? Que no lo dejaba dormir. Él tenía en su corazón el arca del pacto y el templo. Porque recuerden que los filisteos habían llevado el arca del pacto, la habían capturado el arca del pacto. Entonces, en su corazón de David estaba traer nuevamente el arca del pacto. Y cuando trajo el arca del pacto, dice en 2 Samuel capítulo 7, versículo 2, David le dice al profeta Natán: he aquí yo duermo en el palacio de cedro, mientras el arca de Jehová está entre tiendas. Y el profeta le dice: haz lo que bien te parece, haz lo que está en tu corazón, porque ciertamente Jehová está contigo. ¿Y qué es lo que determinó David? Edificar un templo, una casa para Jehová. En su corazón estaba el arca y el templo. ¿Y esto de quién aprendió? Del profeta Samuel. De Samuel aprendió, porque Samuel estaba orando constantemente por el arca. Estaba orando realmente por el problema que había realmente en el templo. Escaseaba la palabra de Dios y Dios levantó a Samuel. Ese mismo pacto, esa misma respuesta que había recibido Samuel, lo transmitió a David. Y David edificó un templo realmente donde las personas que iban recibían realmente el pacto de Dios. Por eso, ¿cuál es la obra que tenemos que dejar nosotros? ¿Cuál es esa obra que nosotros tenemos que dejar para nuestra siguiente posteridad? Tenemos que dejar señales de guía para nuestra siguiente posteridad. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová y nos seguirá ayudando. Amén. Porque Dios no cansa, no se cansa, Dios no cesa de trabajar. Juan capítulo 5, versículo 17, Cristo mismo dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, dice Cristo. Por eso, en este viaje del pacto donde estamos nosotros siguiendo, hermanos, tenemos que vernos a Jehová de todo corazón. Que no solamente sea de pensamiento, que no solamente sea por emoción, porque el Evangelio no es emoción. También porque imagínense si fuera por emoción el Evangelio. Sería complicada la cosa. El Evangelio se trata de pacto, el Evangelio se trata de promesa. Y no es una promesa de hombre, es una promesa del Dios mismo que creó los cielos y la tierra. Amén. Es del Dios que le creó a usted y me creó a mí conforme a la imagen y semejanza del mismo. Amén. Se trata del pacto del Dios eterno. Por eso, dejemos ya de vivir nuestra vida con emociones. Dejemos ya de vivir nuestra vida con sentimientos. Porque el Evangelio no se trata de eso. El Evangelio únicamente se trata de una sola cosa: de creer a Dios de todo nuestro corazón. Amén. Amén. Lo que Dios simplemente quiere que le creamos de todo corazón. Dios le dice a Isaías: no me traigas sacrificio ni holocausto, porque no quiero nada de eso. ¿De qué vale que me traigas sacrificio y holocausto, pero si tu corazón está lejos de mí? No, lo que quiero es obediencia. Lo que quiero es que me creas de todo corazón. Y yo lo bendigo para que el día de hoy nosotros nos volvamos a Jehová de todo nuestro corazón. Que no solamente sea de pensamiento, sino que sea de corazón. Que esta torre de Jehová esté sobre nuestras vidas. Que esa torre de Jehová esté sobre sus hogares. Que esa torre de Jehová esté sobre su siguiente posteridad. Que se levante ese movimiento de Mizpa que levanta la torre de Jehová, que levanta la torre del Dios Trino. No digamos: Señor, ya soy mayor. No, eso es un engaño de Satanás. No importa los años que tengamos. Lo cierto es que Dios hasta ahora sigue trabajando y seguirá trabajando. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Amén. Por eso, entendiendo esta realidad, entendiendo que el problema que estamos viviendo, el problema que hemos estado viviendo, no es un problema nosotros, es un problema que sucedió hace mucho tiempo, por causa de nuestros primeros padres. ¿Quién fue el verdadero culpable? Satanás. El ser humano fue una víctima de Satanás. Por eso, toda enfermedad, toda ruina, toda pobreza, toda incompetencia no es de nosotros. En el momento que nosotros podamos entender y comprender realmente qué es el Evangelio,
En el momento que nosotros vamos a entender y comprender qué es lo que yo he recibido al momento que Cristo vino a mi vida, de ese momento toda ruina, toda incompetencia, toda pobreza es quebrantado en el nombre de Jesucristo. ¿Lo creen, hermanos? Hay que creer de todo corazón, porque somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron. Ay, Señor, ¿será cierto? Por supuesto que es cierto, porque es la palabra de Dios. Es lo que Dios ha dicho, es lo que Dios hace y es lo que Dios hará. Todo se soluciona en el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio es perfecto. Amén. Y con esto voy a concluir. Rápidamente tenemos que ver nosotros lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un Evangelio que es eterno. Entonces, los problemas que vengan a nuestras vidas hay que verlos siempre de manera diferente. Hay que verlo del lado opuesto. Ejemplo de ello. ¿José fue como esclavo a Egipto? No, no fue como esclavo. Dios lo llevó con un plan, con un propósito. Y entonces, ¿por qué razón fue a la cárcel? No, no fue a la cárcel. Simplemente Dios preparó un lugar para que se pueda encontrar con los funcionarios públicos, el copero y el panadero, y pueda recibir escalones en la sociedad, posiciones en la sociedad. Entonces fue llevado como gobernador. No es importante que sea gobernador, porque ni siquiera la palabra de Dios dice que José se emocionó porque Dios lo haya levantado como gobernador. No fue eso, sino que era la respuesta para que Dios pueda hacer en José el movimiento de la evangelización mundial. Amén. Por eso, si ustedes ven, la palabra de Dios nos dice que José llegó a ser el Señor de toda la tierra. Génesis capítulo 42, versículo 6. Miren ustedes. Génesis 42, 6 dice, y José llegó a ser el Señor de toda la tierra. ¿Qué es eso? ¿Eso acaso no son las misiones mundiales? ¿Eso acaso no son la evangelización mundial? Y todas las personas iban a comprar de José. Y José, lo más gracioso de todo esto es que sus propios hermanos vinieron y se postraron ante José. Se cumplió su sueño cuando José aún era niño todavía. Entonces, ¿qué es lo que estamos aferrando y guardando en nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos atesorando en nuestro corazón? ¿Qué es lo que, al momento que nos despertamos, el primer pensamiento en nuestra mente, qué es? Si es Cristo, se tiene que enraizar en nuestras vidas. Si hay preocupaciones, tenemos que desecharlo en nuestras vidas. Si es que Dios está juntamente con nosotros, Señor, gracias porque está juntamente conmigo con todo el poder del trono celestial. Y disfrutemos de esa realidad. Disfrutemos de ese pacto. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Que sea un día, Señor, donde podamos ver realmente las obras levantarse en nuestras vidas. Que a través de este movimiento de Mizpa podamos cambiar esas torres incorrectas que se han levantado en nuestras vidas y poder levantar esa torre de Jehová, la torre del Dios Trino en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra posteridad. Padre, que a través de tu palabra toda la fuerza de la oscuridad sea quebrantado. Que a través de tu palabra toda ruina, toda enfermedad, toda pobreza, toda incompetencia sea quebrantado en el nombre de Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Amén.